6. La anciana, que tenía el nombre de tía Talita, los condujo a la iglesia del campanario inclinado. La iglesia de sangre perenne, según el descolorido cartel que aún se alzaba en una franja de jardín invadida de arbustos. Sobre estas palabras alguien había escrito otro mensaje con pintura verde, descolorida ya hasta la transparencia: mueran los grises. Los condujo por el interior de la iglesia abandonada, cojeando rápidamente por el pasillo central entre bancos astillados y volcados, y les hizo bajar un corto tramo de escaleras que llevaba a una cocina tan distinta de la iglesia en ruinas que Susana pestañeó de sorpresa. Allí estaba todo tan limpio como una patena. El suelo de madera era muy antiguo, pero se lo había aceitado a conciencia y ahora resplandecía con una serena luz interior. La negra cocina de leña ocupaba todo un rincón. Estaba inmaculada y la leña apilada a su lado en un nicho de ladrillo parecía bien elegida y seca. El grupo se había incrementado con la presencia de otras 3 personas de edad, 2 mujeres y un hombre que andaba con pata de palo y muleta. 2 de las mujeres se dirigieron a las alacenas y empezaron a afanarse. Una tercera abrió el vientre del fogón y aplicó una larga cerilla de azufre a la madera que ya estaba allí preparada. Una cuarta abrió otra puerta y bajó unos estrechos escalones que conducían a lo que parecía ser una despensa. La tía Talita, mientras tanto, hizo pasar a los demás a una sala espaciosa que ocupaba la parte trasera del edificio de la iglesia y blandió el bastón hacia 2 mesas de caballetes plegadas bajo en tela limpia pero raída. Los 2 ancianos albinos fueron enseguida hacia allí y empezaron a forcejear con unas de ellas. «Vamos, Jake», dijo Eddie, «echemos una mano». Protestó vivamente tía Talita. «Viejos acaso lo somos, pero no necesitamos que la compañía eche una mano, aún no, jovencito». «Déjalos hacer», dijo Rolando. «Esos viejos tontos se van a herniar», masculló Eddie, pero siguió a los demás y dejó a los 2 ancianos con su tarea. Susana dio una boqueada cuando Eddie la alzó de la silla y la sacó en brazos por la puerta de atrás. Aquello no era un jardín, sino una exposición, con macizo de flores que llameaban como antorchas sobre el verdor suave de la hierba. Algunas flores le resultaron conocidas: caléndulas, cinias y polemonios, pero otras muchas le eran extrañas. Mientras miraba, un tábano se posó en un vistoso pétalo azul, que se desplegó de inmediato y lo envolvió con fuerza. «Joder», exclamó Eddie, mirando en torno, «los jardines Bosch. Es el único lugar que mantenemos como en los viejos tiempos, antes de que el mundo se moviera», le explicó Sí, «y lo escondemos de los jinetes que pasan por el pueblo. Pubis, grises, devastadores, si lo vieran lo incendiarían y a nosotros nos matarían por tener un sitio así. Esas gentes aborrecen lo que es hermoso, es lo único que todos esos cabrones tienen en común». La ciega le tiró del brazo para hacerle callar. «No hay jinetes en estos tiempos», intervino el anciano de pata de palo. «Hace mucho que no vienen. Ahora se quedan más cerca de la ciudad. Supongo que allí deben de encontrar todo lo que necesitan para vivir bien». Los gemelos albinos salieron al jardín penosamente, cargados con la mesa. Los seguía una de las ancianas, azuzándolos para que se dieran prisa y les dejaran el paso libre. Llevaba una jarra de piedra en cada mano. «Siéntate entonces, pistolero», gritó tía Talita, e hizo un amplio ademán que abarcó todo el jardín. «Sentaos todos».
A Susana le llegaba un centenar de perfumes incompatibles que le producían una sensación de aturdimiento e irrealidad, como si estuviera soñándolo todo. A duras penas podía creer en la existencia de aquel extraño retazo del Edén, cuidadosamente oculto tras la decrépita fachada del pueblo fantasma. Salió otra mujer con una bandeja de vasos. Aunque no pertenecían al mismo juego, estaban impolutos y centellaban bajo el sol como cristalería fina. La recién llegada ofreció la bandeja primero a Rolando y luego a tía Talita, a Eddie, a Susana y, en último lugar, a Jake. Cuando cada uno tuvo su vaso, la primera mujer lo llenó de un líquido oscuro y dorado. Rolando se inclinó hacia Jake, que estaba sentado con las piernas cruzadas junto a un arriate ovalado de flores de un verde intenso, con Acho a su lado. Jake, bebe solo lo justo para no ser descortés, musitó, o tendremos que llevarte a cuestas. Esto es Graf, una potente cerveza de manzana. Jake asintió con la cabeza. Talita alzó el vaso. Cuando Rolando siguió su ejemplo, los demás hicieron lo mismo. ¿No beben los otros?, le preguntó Eddie a Rolando en un susurro. Serán servidos después de la dedicación. Ahora calla. ¿Querrás darnos pie con unas palabras, pistolero?, preguntó tía Talita. El pistolero se levantó con el vaso alzado en la mano, agachó la cabeza como si reflexionara. Los contados residentes que aún quedaban en Paso del Río lo miraron con respeto y cierto temor, según le pareció a Jake. Finalmente, Rolando irguió de nuevo la cabeza. ¿Beberéis por la tierra y por los días que han pasado sobre ella?, preguntó. Tenía la voz ronca, temblorosa de emoción. ¿Beberéis por la plenitud que fue y por los amigos que ya no son? ¿Beberéis por la buena compañía bien hallada? ¿Nos darán pie estas cosas, vieja madre? Jake vio que la mujer estaba llorando, pero aún así su rostro se arrugó en una sonrisa de radiante felicidad, y por un instante casi fue joven. Jake la miró con admiración y se sintió inundado de una felicidad repentina. Por primera vez desde que Eddie le ayudó a cruzar la puerta, sintió que la sombra del guardián abandonaba realmente su corazón. «Sí, pistolero», exclamó la anciana. «Bien hablado. Nos darán pie a mucho. Bien lo digo». Se llevó el vaso a los labios y lo apuró sin vacilar. Cuando tuvo el vaso vacío, Rolando vació el suyo. Eddie y Susana también lo bebieron, aunque con más cautela. Jake probó la bebida y le asombró descubrir que le gustaba. No era amarga, al contrario de lo que imaginaba, sino ácida y dulce a la vez, como la sidra. Sin embargo, notó sus efectos de inmediato y apartó cuidadosamente el vaso. Acho lo olisqueó, echó la cabeza hacia atrás y apoyó el hocico sobre el tobillo de Jake. A su alrededor, el grupito de ancianos, los últimos habitantes de Paso del Río, había empezado a aplaudir. La mayoría lloraba abiertamente, como tía Talita. Se hicieron circular más vasos, no tan bellos pero perfectamente útiles. Empezó la fiesta, y fue una buena fiesta la que hubo aquella larga tarde de verano bajo el anchuroso cielo de la pradera. 7. A Eddie le pareció que la comida de aquel día fue la mejor que había probado desde los míticos festines de cumpleaños de su infancia, cuando su madre se esmeraba en servirle lo que más le gustaba: carne mechada y patatas al horno, mazorcas de maíz y torta de chocolate acompañada de helado de vainilla.
la misma variedad de comestibles que les pusieron delante, sobre todo después de los meses que llevaban sin comer más que langosta, venado y las escasas verduras amargas que Rolando declaraba comestibles. Sin duda tenía algo que ver con el placer que obtuvo de la comida, pero Eddie no creía que fuera solo eso. Había observado que el chico devoraba cantidades increíbles y cada 2 minutos le daba un trozo al Brambo que seguía agazapado a sus pies, y Jake aún no llevaba una semana allí. Había boles de estofado, pedazos de carne de búfalo flotando en una densa salsa marrón cargada de verduras, bandejas de galletas recién hechas, tarros de loza llenos de mantequilla blanca y cuencos de hojas que parecían espinacas pero que no lo eran. A Eddie nunca le habían chiflado las verduras, pero nada más probar estas, una parte anhelante de su ser despertó y las pidió a gritos. Comió a gusto de todo, pero su necesidad de aquellos vegetales rozaba la gula, y vio que Susana también se llenaba el plato una y otra vez. Entre los 4 los viajeros vaciaron 3 cuencos de hojas. Las ancianas y los gemelos albinos retiraron los platos del banquete y regresaron con 2 gruesas bandejas blancas cargadas de pedazos de tarta y un bol de nata batida. La tarta desprendía un aroma tan fragante que Eddie tuvo la sensación de haberse muerto y haber ido al cielo. Solo es crema bufalera, les explicó tía Talita en tono desdeñoso. Ya no quedan vacas. La última cascó hace 30 años. La crema bufalera no es para llevarse ningún premio, pero es mejor que nada. Por Daisy. La tarta resultó estar cargada de arándanos. Eddie juzgó que superaba por 1 kilómetro cualquier otra tarta que jamás hubiese probado. Se comió 3 pedazos, echó el cuerpo hacia atrás y emitió un sonoro rehueldo antes de poderse tapar la boca. Inmediatamente miró a la compañía con expresión culpable. Mercy, la anciana ciega, se echó a reír. «Lo he oído. Alguien da las gracias a la cocinera, tiita». «Sí», respondió tía Talita, también riendo. «Bien es verdad». Las 2 mujeres que habían servido la comida volvieron una vez más. Una traía una jarra humeante, la otra varias tazas de loza gruesa en precario equilibrio sobre una bandeja. Tía Talita estaba sentada a la cabecera de la mesa, con Rolando a su derecha. En aquel momento, el pistolero se ladeó hacia ella y le musitó algo al oído. La anciana escuchó con expresión más seria y movió afirmativamente la cabeza. «Sí, Bill y Till», dijo a continuación. «Vosotros quedaos. Vamos a tener consejo con este pistolero y sus amigos, visto que pretenden seguir su camino esta misma tarde. Los demás, id a tomar el café a la cocina, así no habrá tanta cháchara. Atentos a presentar nuestros modales antes de marchar». Bill y Till, los gemelos albinos, permanecieron sentados al pie de la mesa. Los demás se pusieron en cola y desfilaron lentamente ante los viajeros. Cada uno iba estrechando la mano a Eddie, Susana, y besaba a Jake en la mejilla. El chico lo aceptaba de buen talante, pero Eddie no se dio cuenta de que estaba sorprendido y avergonzado. Cuando llegaban a Rolando, se arrodillaban ante él y tocaban la culata de sándalo que sobresalía de la pistolera colgada sobre su muslo izquierdo. Él les ponía las manos en los hombros y besaba su vieja frente. Mercy fue la última. Rodeó la cintura de Rolando con los brazos y le bautizó la mejilla con un beso húmedo y resonante. «Dios te bendiga y te guarde, pistolero. Ojalá pudiera verte». «Tus modales, Mercy», exclamó secamente tía Talita, pero Rolando no le prestó atención y se inclinó hacia la ciega. Seguidamente le cogió las manos con firmeza y las alzó hasta su cara. «Deja que vean ellas, hermosa», dijo, y cerró los ojos mientras los dedos de la mujer, nudosos y retorcidos por la artritis, le palpaban delicadamente la frente, las mejillas, los labios y el mentón.
Sí, pistolero, suspiró, alzando las cuencas vacías de sus ojos hacia los azules de él. Muy bien te veo. Es una buena cara, pero llena de tristeza y preocupación. Temo por ti y los tuyos. Pero hoy hemos tenido un buen encuentro, ¿no es así?, dijo, y besó con suavidad la lisa y gastada piel de su frente. Sí, lo hemos tenido, lo hemos tenido. Gracias por el beso, pistolero. De corazón te doy las gracias. Anda, Mercy, dijo tía Talita con voz más afable. Ve a por el café. Mercy se puso en pie. El anciano de la muleta y la pata de palo le condujo la mano a la cintura de sus pantalones. La ciega se sujetó allí y tras un último saludo a Rolando y su grupo se dejó conducir a la cocina. Eddie se enjugó los ojos, que estaban húmedos. ¿Quién la cegó?, preguntó con voz ronca. Devastadores, contestó tía Talita, con un hierro de marcar. Así lo hicieron. Dijeron que fue porque los miraba con insolencia. 25 años hace ya de eso. Bebeos el café, todos. Cuando está caliente es malo, pero frío vale como barro de la carretera. Eddie levantó la taza y probó un sorbo. Aunque no habría llegado al extremo de llamarlo barro de la carretera, tampoco era precisamente café superior de Jamaica. Susana también lo probó y puso cara de sorpresa. «Pero si es achicoria». Talita la miró de reojo. «Eso no lo sé yo. Lo que yo sé es que la llamamos jurba y que no bebemos café si no es de jurba desde que me vino el ciclo de la mujer, y ese ciclo se retiró hace mucho, mucho tiempo». «¿Qué edad tiene usted, señora?», preguntó Jake de improviso. Tía Talita se lo quedó mirando, sorprendida, y se echó a reír. «En verdad, mozo, lo tengo olvidado. Recuerdo que se hizo una fiesta aquí mismo para celebrar mis 80 años, pero ese día había más de 50 personas en el jardín y Mercy aún tenía los ojos». Bajó la mirada y descubrió el brambo tendido a los pies de Jake. Acho no apartó el hocico del tobillo de Jake, pero alzó los ojos bordeados de oro y se la quedó mirando. «Un Billy Brambo, por Daisy». Hacía mucho y mucho que no veía un Brambo en compañía de gente. Parece que han perdido el recuerdo de los tiempos en que andaban con los hombres. Uno de los albinos se inclinó para darle unas palmaditas a Acho. El animal se apartó. «En otro tiempo pastoreaban las ovejas», le explicó Bill, o quizás era Till, a Jake. «¿Sabías eso, jovencito?». Jake negó con la cabeza. «¿Habla?», preguntó el albino. «Algunos hablan en los días pasados». «Sí que habla». Se volvió hacia el Brambo, que había vuelto a recostar la cabeza en el tobillo de Jake cuando la mano desconocida se alejó de las proximidades. «Di cómo te llamas, Acho». Acho lo miró en silencio. «Acho», insistió Jake, pero Acho permaneció mudo. Jake miró a tía Talita y los gemelos ligeramente molestos. «Bueno, sabe hablar, pero supongo que solo cuando él quiere». «Este chico no parece de aquí», le comentó tía Talita a Rolando. «Lleva una ropa extraña y sus ojos también son extraños». «No lleva aquí mucho tiempo». Rolando sonrió a Jake y éste le devolvió una sonrisa incierta. «Dentro de 1 o 2 meses nadie le verá nada extraño». «¿Sí? Me gustaría saberlo. Bien te lo digo. ¿Y de dónde viene?». «De lejos», dijo el pistolero, «de muy lejos». La anciana asintió. «¿Y cuándo volverá allí?». «Nunca», respondió Jake. «Ahora mi hogar está aquí». «Entonces, que Dios se apiade de ti», dijo ella, «porque en este mundo se está poniendo el sol, se está poniendo para siempre». Al oír eso, Susana se removió con inquietud y se llevó una mano al vientre, como si tuviera revuelto el estómago. «¿Te encuentras bien, Sus?», preguntó Eddie. Ella intentó sonreír, pero fue un esfuerzo débil. Parecía como si su seguridad y su aplomo habituales la hubieran abandonado. «Sí, claro.
Alguien debe de haber cruzado sobre mi tumba, eso es todo. Tía Talita le dirigió una mirada larga y especulativa que al parecer hizo sentirse incómoda a Susana, y sonrió de oreja a oreja. Alguien ha cruzado sobre mi tumba. ¡Ja! Hacía años de jurba que no se le oía a nadie. Mi padre lo decía constantemente. Susana miró a Eddie y sonrió, esta vez con más convencimiento. Y de todos modos, fuera lo que fuese, ya ha pasado. Estoy perfectamente. ¿Qué sabéis de la ciudad y de las tierras que hay hasta allí? Preguntó Rolando, y tomó un sorbo de café. ¿Hay devastadores? ¿Y quiénes son esos otros, los grises y los pubis? Tía Talita lanzó un profundo suspiro. 8. Querrías oír mucho, pistolero, y es poco lo que sabemos. Una cosa que sé es esta: la ciudad es un lugar maligno, sobre todo para este muchacho, para cualquier muchacho. ¿Habría alguna manera de que pudieras esquivarla según recorres tu camino? Rolando alzó la mirada y observó la forma ya familiar de las nubes que corrían por el camino del haz. En el amplio firmamento de la llanura, aquella forma, semejante a un río en el cielo, no podía pasar desapercibida. Tal vez, respondió al fin, pero con una extraña renuencia. Supongo que podríamos dar un rodeo hacia el sudeste y volver al haz por el lado opuesto de Lud. Así que lo que sigues es el haz, observó la anciana. Sí, bien lo suponía. Eddie descubrió que su consideración de la ciudad estaba teñida por la esperanza, cada vez más arraigada, de que al llegar allí, si llegaban, encontrarían ayuda. Objetos abandonados que les ayudarían en la búsqueda, o quizás incluso un agente que pudiera decirles algo más sobre la Torre Oscura y sobre lo que se suponía que habían de hacer cuando llegaran a ella. Esos que llamaban los grises, por ejemplo, daban la impresión de ser como los elfos viejos y sabios que constantemente le venían a la imaginación. Los tambores eran siniestros, cierto, y le recordaban un centenar de películas de aventuras en la selva, la mayoría vistas por televisión con Henry a su lado y un bol de palomitas entre los dos, en las que las fabulosas ciudades perdidas que los exploradores andaban buscando resultaban estar en ruinas y los nativos habían degenerado en ser caníbales sedientos de sangre. Pero a Eddie se le hacía imposible creer que hubiera podido ocurrir tal cosa en una ciudad que, al menos desde cierta distancia, tanto se parecía a Nueva York. Si no había elfos sabios ni objetos abandonados, por lo menos habría libros. Le había oído comentar a Rolando lo escaso que era allí el papel, pero todas las ciudades en que Eddie había estado se ahogaban absolutamente en libros. Incluso podían encontrar algún medio de transporte en buen estado. Algo parecido a un Land Rover sería perfecto. Seguramente esto no era más que un sueño descabellado, pero cuando había miles de kilómetros de territorio desconocido por recorrer, sin duda era bueno tener unos cuantos sueños descabellados, aunque solo fuese para levantar el ánimo. Y además, maldita sea, ¿acaso todas esas cosas no eran cuanto menos posibles? Abrió la boca para decir algo de lo que estaba pensando, pero Jake se le adelantó. No creo que podamos dar un rodeo, dijo, y se ruborizó ligeramente cuando todos se volvieron a mirarlo. Acho rebulló a sus pies. ¿No? Dijo Talita. ¿Y por qué eres de esa opinión, por favor? ¿Conoce los trenes? Preguntó Jake. Hubo un largo silencio. Bill y Till cruzaron una mirada nerviosa. Tía Talita no dejó de mirar fijamente a Jake. Jake no bajó los ojos. Oí hablar de uno, contestó al fin. Quizás incluso lo vi. Hacia allí. Señaló en dirección al Sen. Hace mucho, cuando aún era una niña y el mundo no se había movido, o al menos no tanto como ahora. ¿Acaso te refieres a Blaine, muchacho? En los ojos de Jake brilló una chispa de sorpresa y reconocimiento. Sí, Blaine. Rolando observaba al chico con atención. ¿Y cómo habrías podido saber de Blaine el mono? Preguntó tía Talita. ¿El mono? Jake puso cara de no entender.
Sí, así lo llamaban. ¿Cómo habrías podido saber tú eso? Jake miró a Rolando con aire desvalido y se volvió de nuevo a tía Talita. No sé cómo lo sé. Y es verdad, pensó Eddie, pero no es toda la verdad. Sabe más de lo que quiere decir aquí, y creo que está asustado. Eso nos incumbe a nosotros, pienso, dijo Rolando en tono seco y enérgico de un administrador. Debes dejar que lo resolvamos por nosotros mismos, vieja madre. Sí, se apresuró a responder ella. Seguiréis vuestro propio consejo. Para gentes como nosotros es mejor no saber. ¿Y la ciudad? Le urgió Rolando. ¿Qué sabéis de la ciudad? Ya poco, pero lo que sabemos lo oiréis. Y se sirvió otra taza de café. 9. Fueron los gemelos Bill y Till quienes llevaron casi todo el peso de la conversación, el uno recogiendo el relato allí donde el otro lo había dejado. De cuando en cuando tía Talita añadía o corregía algo y los gemelos esperaban respetuosamente hasta tener la certeza de que habían terminado. Si no intervenía para nada, se limitaba a permanecer sentado en el café intacto ante él y tironeando de las briznas de paja que sobresalían del ancha ala de su sombrero. Rolando no tardó en constatar que realmente sabía muy poco, incluso sobre la historia de su propio pueblo. No es que ello le extrañara, porque en esos últimos tiempos los recuerdos se borraban rápidamente y todo salvo el pasado más reciente parecía no existir. Pero lo que sabían era inquietante. Eso tampoco le extrañó. En los tiempos de sus tatarabuelos, Paso del Río había sido un lugar muy semejante al que Susana se había imaginado, un centro de comercio en la gran carretera, próspero en su modestia, un lugar donde a veces se compraban y vendían productos, aunque así siempre se intercambiaban. Pertenecía, nominalmente al menos, a la baronía del Río, aunque ya entonces baronías y estados se hallaban en decadencia. En aquellos tiempos había cazadores de búfalos, aunque el oficio se acababa. Las manadas eran pequeñas y muy mutadas. La carne de esos animales mutantes no era tóxica, pero sí de sabor rancio y amargo. Con todo, Paso del Río, situado entre la aldea de Jimtown y un lugar conocido simplemente como el Embarcadero, había sido un pueblo de cierto renombre. Estaba en la gran carretera, a solo 6 días de la ciudad por tierra y 3 en Gabarra. A no ser que el río bajara menguado, dijo uno de los gemelos. Entonces se tardaba más y mi abuelo contaba que a veces había barcazas encalladas en todo el río, hasta el cuello de Tom y más arriba. Los ancianos lo ignoraban todo de los primeros habitantes de la ciudad, naturalmente, y de la tecnología que habían empleado para construir las torres y atalayas. Esos eran los grandes antiguos, y su historia ya se había perdido en las profundidades más remotas del pasado, cuando el tatarabuelo de tía Talita era un chiquillo. Los edificios siguen en pie, observó Eddie. Me gustaría saber si las máquinas que usaron los antiguos para construirlos todavía funcionan. Tal vez, dijo uno de los gemelos, pero de ser así, jovencito, no existe hombre ni mujer de entre quienes allí habitan ahora que todavía sepa manejarlas. O tal es lo que creo yo. Sí, tal lo creo. Protestó su hermano en tono de controversia. Dudo de que los grises y los pubis hayan perdido por completo las antiguas mañas, aún ahora. Se volvió hacia Eddie. Nuestro padre contaba que antaño había candiles electrónicos en la ciudad y hay quienes dicen que todavía podrían seguir brillando. Hay que ver, comentó Eddie con admiración y Susana le pellizcó la pierna por debajo de la mesa. Sí, prosiguió el otro gemelo. Habló con seriedad, ajeno a la ironía de Eddie. Se apretaba un botón y se encendían con gran brillo, candiles sin calor, que no necesitaban mecha ni depósito para el aceite.
Y he oído decir que una vez, en otros tiempos, Quick, el príncipe rebelde, llegó a remontarse a los cielos en un pájaro mecánico, pero se le rompió un ala y el príncipe murió en una gran caída, como Ícaro. Susana se quedó boquiabierta. ¿Conocen la historia de Ícaro? Sí, mi señora, respondió, a todas luces sorprendido de que eso le extrañara. El de las alas de cera. Cuentos para niños, intervino tía Talita, con un bufido. Sé que la historia de las luces interminables es verdadera, pues yo misma las vi con estos ojos cuando solo era una chiquilla aún verde, y es posible que todavía se enciendan de vez en cuando. Sí, hay personas de toda mi confianza que dicen haberlas visto alguna noche clara, aunque hace mucho, mucho que yo no las veo, pero ningún hombre ha volado jamás, ni siquiera los grandes antiguos. Sin embargo, lo cierto era que en la ciudad había máquinas extrañas, construidas para hacer cosas peculiares y a veces peligrosas. Quizá muchas de ellas se conservan en buen estado, pero los ancianos gemelos conjeturaban que no quedaba nadie en la ciudad que supiera ponerlas en funcionamiento, ya que no se les había oído desde hacía años. Quizás eso podría cambiar, pensó Eddie, con los ojos brillantes. Si, por ejemplo, apareciese un joven emprendedor dispuesto a viajar y con algunos conocimientos sobre máquinas extrañas y luces interminables, podría tratarse simplemente de encontrar los interruptores adecuados. En serio, podría ser así de fácil, o a lo mejor se fundieron los plomos. Figúrense, amigos y vecinos, se cambia media docena de fusibles de 400 amperios y se ilumina toda la ciudad como una noche de sábado en Reno. Susana le dio un codazo y le preguntó en voz baja qué le parecía tan gracioso. Eddie meneó la cabeza y se llevó un dedo a los labios, cosa que le valió una mirada de irritación por parte del amor de su vida. Los albinos, entretanto, seguían con su relato, pasándose el hilo uno al otro con la soltura espontánea que seguramente sólo puede adherirse tras compartir la vida entera con un gemelo. 4 o 5 generaciones atrás, les contaron, la ciudad todavía estaba bastante poblada y relativamente civilizada, aunque sus moradores conducían carros y tartanas por las amplias avenidas que los grandes antiguos habían construido para sus fabulosos vehículos sin caballos. Los habitantes de la ciudad eran artesanos y los que los gemelos llamaban manufactores, y el comercio era intenso tanto por el río como sobre él.